La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de La Neta de la Ciencia. Valeria, buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días al buen Lalo Carrillo desde los controles, como cada mañana transmitiendo desde el corazón de la capital potosina, aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales en @coposit. Ya estamos muy cercanos a que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología cumpla 30 años el próximo 5 de septiembre. 3 décadas de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que llegó la hora de informarnos. Vámonos con los titulares. Titulares. Más allá de las neuronas, ¿cómo los astrocitos dan forma a nuestros recuerdos? De la selva amazónica al laboratorio, el potencial de la ayahuasca contra el Parkinson. ¿Cómo estar apenas 20 minutos en contacto con la naturaleza puede mejorar tu salud? Ganadería sostenible en México, vacas que comen ensalada de plantas para salvar el planeta. El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de América Latina a grandes apagones. Una hoja de papel como herramienta de aprendizaje, origami y matemáticas. Un golpe de suerte. Como un desconocido farmacéutico británico inventó por casualidad los fósforos de madera hace 200 años. ¿Sabe usted interpretar los datos que ve cada día? Si le abruman las estadísticas, necesita alfabetización digital. Del oro romano a los recursos críticos, la nueva fiebre de los metales. El valor de la amabilidad o por qué los lobos tienen problemas de extinción y los perros no. La peligrosa obsesión por ser perfectos. Alertan del riesgo para la salud mental de adultos jóvenes. La lucha escondida de las bacterias contra los virus revela una nueva forma de sintetizar ADN. Una nueva pastilla abre la esperanza contra el cáncer de páncreas. La tarea que más odias podría ser buena para tu mente. El extraño descubrimiento que podría cambiar lo que sabemos sobre exoplanetas oceánicos. El sistema informático oculto que decide el futuro de las personas en prisión. Y por último, Top 10, mitos científicos desmentidos por la medicina y la física moderna. Estas son las netas de hoy. Y bueno, pues vámonos primero con The Conversation. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué pasaría si un día se despierta y no logra recordar dónde dejó estacionado su coche o cuáles son las llaves de su casa? Durante décadas, la ciencia creyó que los recuerdos se formaban exclusivamente gracias a las neuronas. Sin embargo, hoy sabemos que la mitad de nuestro cerebro está compuesta por otro tipo de células que tienen una maravillosa forma de estrella, los astrocitos. Estas células estrelladas no son simples espectadoras, en realidad funcionan como un motor esencial para nuestra memoria. Los astrocitos producen y liberan una sustancia llamada lactato, la cual funciona como un combustible que ayuda a que las neuronas se comuniquen de manera mucho más rápida y eficaz. Sin este apoyo, a nuestro cerebro le resultaría imposible almacenar las actividades cotidianas ni consolidar lo que aprendemos. Investigaciones recientes demuestran que cuando los niveles de este combustible disminuyen, nuestra capacidad de retener información empeora notablemente. Por el contrario, al mantener activos a los astrocitos, la memoria mejora de forma sorprendente. Este descubrimiento es una pieza clave para entender cómo funciona el olvido y cuáles son los primeros síntomas cuando la mente empieza a fallar. El estudio de estas células abre una brillante esperanza para el futuro de la medicina. Y una vez más con The Conversation, ¿se imaginan que el secreto para curar el Parkinson se encuentre en un té utilizado desde hace siglos por las tribus de la selva del Amazonas? Científicos de todo el mundo están estudiando un componente de la ayahuasca, una bebida curativa ancestral, y descubrieron que tiene una sorprendente capacidad para proteger a las células de nuestro cerebro. En enfermedades como el Parkinson, las defensas de la cabeza se alteran, se inflaman y destruyen poco a poco las células encargadas de controlar nuestros movimientos. Sin embargo, en pruebas de laboratorio se demostró que esta sustancia natural logró salvar hasta un 40% de las células que estaban destinadas a morir, frenando de golpe esa inflamación dañina. Lo más maravilloso de este hallazgo es que los expertos lograron separar los efectos curativos de los efectos visuales o alucinaciones que causa esta planta.
Esto significa que, en el futuro, los pacientes podrían recibir los beneficios de la medicina sin necesidad de experimentar visiones, ya sea usando porciones muy pequeñas o creando medicamentos inspirados en ella. Y por la BBC, ¿sabía que dar un breve paseo por un parque verde puede transformar su cuerpo de forma inmediata? Aunque parezca increíble, pasar solo 20 minutos al aire libre activa un proceso biológico que reduce las hormonas del estrés, disminuye la presión arterial y mejora el ritmo de nuestro corazón. No es necesario caminar durante horas. Un pequeño descanso en un banco rodeado de árboles es suficiente para equilibrar la mente y el cuerpo. La ciencia demuestra que el aroma de las plantas y de la tierra viaja por el aire e ingresa directamente a nuestro torrente sanguíneo. Por ejemplo, el olor a pino es tan poderoso que logra relajar el sistema nervioso en tan solo 90 segundos. Además, estos ambientes naturales fortalecen nuestras defensas contra los virus e introducen bacterias beneficiosas que mejoran la salud de nuestro estómago. Para quienes viven lejos de un bosque, los expertos aseguran que es posible llevar los beneficios de la naturaleza al hogar o a la escuela. Colocar flores de colores claros en una habitación, usar difusores con aromas de árboles o incluso contemplar una fotografía de un paisaje verde en la computadora ayuda a calmar la actividad del cerebro y a disminuir la ansiedad. Y por parte de Ciencia por México, ¿sabía que las vacas pueden ayudar a combatir el cambio climático si cambian su alimentación tradicional? En nuestro país, la ganadería extensiva ha convertido grandes extensiones de selvas y bosques en pastizales secos, afectando el agua, dañando los suelos y estresando a los animales por las altas temperaturas. Frente a este grave problema, científicos mexicanos proponen transformar los ranchos en ecosistemas vivos donde el ganado conviva armoniosamente con la naturaleza. Esta alternativa consiste en combinar el pasto con arbustos ricos en nutrientes y árboles que brindan una sombra fresca. En lugar de comer solo una especie de hierba, las vacas disfrutan de una rica variedad de plantas, lo que equivale a comer una ensalada saludable. Al alimentarse con opciones de mejor calidad como el girasol mexicano o el guaje, el sistema digestivo de los animales produce muchos menos gases contaminantes. Los beneficios de esta propuesta son realmente sorprendentes para la salud animal y el bolsillo de los productores. Al mejorar la nutrición de las vacas en los estados con mayor actividad ganadera, como Veracruz, las infecciones graves en sus ubres disminuyeron por completo. Además, al estar protegidas del calor excesivo, las vacas reducen su estrés, lo que les permite mantener una excelente producción de leche y carne de forma natural. Y desde Conversation, el cambio climático aumenta la vulnerabilidad de América Latina a grandes apagones. ¿Se imagina quedarse completamente a oscuras en medio de una intensa ola de calor o de una sequía prolongada? Aunque América Latina está modernizando sus redes eléctricas con tecnologías digitales y fuentes de energía limpia, el cambio climático está provocando que nuestros sistemas de luz sean mucho más frágiles ante el clima extremo. La falta de lluvias y las altas temperaturas ponen en serio peligro el suministro de energía en toda la región. La gran paradoja de la tecnología actual es que las redes eléctricas modernas son más inteligentes, pero también resultan más complejas y sensibles a las fallas en cadena. Durante el año pasado, países como Chile sufrieron apagones históricos que paralizaron la economía, mientras en Centroamérica experimentó cortes de luz que afectaron a varias naciones vecinas al mismo tiempo, demostrando que los cables de energía están conectados a un riesgo compartido. El principal problema de Sudamérica es su enorme dependencia de las plantas que producen electricidad con el agua de los ríos. En lugares como Colombia, cerca de 2/3 de luz proviene de estas centrales, las cuales se están quedando sin la fuerza de agua debido a las sequías extremas y al aumento de calor. Cuando los embalses se secan, los países se ven obligados a usar plantas de respaldo que queman gas o carbón para evitar que la población se quede a oscuras. Para evitar un futuro sin luz, los científicos señalan que el verdadero reto ya no es solo generar energía limpia, sino lograr que las redes soporten el clima extremo. Y también desde Conversation, ¿se imaginan aprender complejas fórmulas de matemáticas o geometría simplemente doblando una hoja de papel? Para la gran mayoría de los estudiantes, los números y las ecuaciones resultan abstractos y muy aburridos. Sin embargo, el arte del origami, conocido tradicionalmente como el plegado de papel, se está convirtiendo en una maravillosa herramienta para que los alumnos de las escuelas puedan tocar, ver y entender las ciencias exactas con sus propias manos. A través de juegos tan populares como los barquitos, los avioncitos o los famosos comecocos de papel, los jóvenes ponen en práctica las matemáticas sin darse cuenta. Al realizar cada doblez, el estudiante divide superficies, crea diferentes ángulos e identifica figuras geométricas.
Incluso, operaciones que suelen ser difíciles de memorizar como las fracciones y las potencias, se transforman en una experiencia visual y divertida sobre el papel. Esta propuesta educativa no requiere de tecnologías costosas ni de materiales difíciles de conseguir, por lo que cualquier salón de clases puede convertirse en un taller de descubrimiento. El uso del origami ayuda a que los alumnos mejoren de gran forma su concentración, su memoria y su razonamiento lógico, demostrando que la diferencia entre memorizar y comprender está en poder ver físicamente lo que se aprende. Y desde la BBC se ha puesto a pensar cómo hacía la humanidad para encender una fogata o prender una vela antes de que existieran los cerillos. Hace 2 siglos, las personas tenían que pasar mucho tiempo frotando piedras y metales para conseguir apenas una chispa, o se veían obligadas a mantener las brasas encendidas todo el día para no quedarse a oscuras. Sin embargo, un increíble accidente cambió nuestra forma de producir fuego para siempre. En el año de 1826, un farmacéutico e investigador de Inglaterra llamado John Walker se encontraba en su laboratorio mezclando diferentes sustancias químicas para fabricar explosivos. Por pura casualidad, el palito de madera con el que batía los ingredientes se secó y golpeó contra una piedra de la chimenea, provocando que se encendiera de forma espontánea. Al darse cuenta de la utilidad de su descubrimiento, el inventor comenzó a vender sus famosas luces de fricción, las cuales eran varitas de madera con una pasta especial que se encendía al rasparlas contra un papel de lija. Aunque al principio estos palillos solían soltar chispas que dañaban la ropa, otros creadores copiaron y mejoraron la fórmula hasta diseñar las cajitas de cerillos, seguras que hoy todos tenemos en el hogar. Actualmente, los fósforos son un elemento común en todo el mundo que facilitan las tareas del día a día, pero la historia ha olvidado casi por completo a su creador debido a que él nunca quiso patentar su idea. Desde The Conversation, ¿alguna vez has sentido confundido o abrumado al ver tantas gráficas y números en noticias sobre el precio de la luz, el clima o la salud? Aunque hoy en día tenemos más acceso que nunca a la información, la realidad es que muchas veces estos datos se presentan de forma tan complicada que solo los expertos logran entenderlos. Esto provoca que las personas se sientan alejadas de temas importantes y duden de las cifras oficiales. Un gran ejemplo de esta confusión ocurre cuando nos dicen que el costo de la electricidad bajó, pero al final la factura de la casa llega igual de alta porque no nos explicaron los impuestos ni el tipo de contrato. Lo mismo pasa con los reportes sobre el agua en las presas o las alertas médicas. Si los números no se explican con un lenguaje sencillo y comparaciones claras, es muy fácil que se presten a malas interpretaciones o engaños. Para solucionar este problema, los especialistas aseguran que saber interpretar la información digital es una habilidad tan importante para la vida actual como lo es aprender a leer y escribir. Por ello, se propone que los gobiernos y los medios de comunicación diseñen dibujos y tablas mucho más simples, con menos datos amontonados y acompañados siempre de historias sencillas que expliquen de dónde viene la información. ¿Sabía usted que la ambición por conseguir los tesoros de la Tierra sigue gobernando la política de las grandes potencias tal como ocurría hace 2000 años? Por The Conversation. En la antigüedad, el Imperio Romano conquistaba territorios enteros con el único fin de extraer toneladas de oro, un metal que usaban para fabricar monedas por su gran resistencia y valor. Hoy en día la historia se repite y el mundo enfrenta una nueva y desesperada búsqueda de riquezas minerales. En medio de los recientes conflictos internacionales y la crisis de energía, el oro ha vuelto a alcanzar precios históricos en los mercados mundiales. Los bancos centrales de los países más poderosos están comprando este metal de forma masiva para proteger sus economías de la inestabilidad financiera. Sin embargo, la situación actual es más compleja, pues los pequeños ahorradores también compran y venden rápidamente para ganar dinero, provocando que su valor cambie de forma muy inestable. Pero el oro es solo la punta del iceberg en la competencia mundial. Actualmente el verdadero poder de las naciones depende del acceso a otros metales modernos que son totalmente indispensables para nuestra vida diaria. Minerales como el litio, el cobre y el cobalto son la materia prima necesaria para fabricar teléfonos celulares, autos eléctricos y tecnologías de energía limpia, y por ahora no existe nada que los pueda reemplazar. También por parte de Conversation. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los lobos están en peligro de desaparecer mientras que en el mundo existen millones de perros? A pesar de que ambos animales son prácticamente idénticos en su información genética y pertenecen a la misma familia, su destino ha sido completamente diferente. La respuesta a este misterio se encuentra en una cualidad que no solemos asociar con el reino animal: la amabilidad y la capacidad de convivir con los demás. Hace miles de años, durante la Edad de Hielo,
Los humanos primitivos permitían que los lobos más tranquilos y sociables se acercaran a sus aldeas para alimentarse con las sobras de comida. Con el paso del tiempo, estos animales menos agresivos se reprodujeron entre sí, dando origen en muy pocas generaciones a los perros que hoy conocemos. Al elegir el camino de la confianza en lugar de la violencia, los perros aseguraron su supervivencia junto al ser humano. Este fenómeno de ayuda mutua no solo salvó a los perros, sino que también definió el rumbo de nuestra propia historia. Cuando los primeros humanos llegaron a Europa, se encontraron con los neandertales, quienes eran mucho más fuertes y muy inteligentes. Sin embargo, los neandertales vivían en grupos muy pequeños y aislados, mientras que nuestros antepasados formaron grandes comunidades unidas que compartían conocimiento y tecnología a gran velocidad. Al final, la ciencia nos demuestra que la fuerza bruta y la inteligencia aislada no son suficientes para sobrevivir en este planeta. ¿Se ha puesto a pensar cuánta presión sienten hoy en día los jóvenes por ser mejores en todo? Por Infosalud. Aunque siempre se ha creído que las redes sociales y los teléfonos celulares son los únicos culpables de la infelicidad juvenil, un nuevo estudio revela que la obsesión por la perfección es un problema mucho más profundo que viene creciendo desde hace varias décadas. Actualmente, los estudiantes universitarios sufren una enorme carga mental que los obliga a intentar ser perfectos en cada aspecto de sus vidas. Esta investigación, analizada por expertos de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, descubrió que desde el año de 1989 los niveles de perfeccionismo han subido de forma alarmante. Lo más preocupante es que el miedo al fracaso, la indecisión y el temor a que los demás opinen mal ha aumentado mucho más rápido que la verdadera motivación por trabajar duro y alcanzar metas altas. Es decir, a los jóvenes les pesa más el miedo de equivocarse que las ganas de salir adelante. Los científicos señalan que detrás de esta peligrosa obsesión se esconden graves problemas sociales y económicos. Cuando en un país las oportunidades de empleo disminuyen y la desigualdad económica aumenta, la juventud intenta compensar esa falta de futuro esforzándose al máximo, desarrollando un miedo constante a cometer el más mínimo error. Para resolver esta crisis de salud mental, los expertos aseguran que no basta con limitar el uso de las pantallas, sino que la sociedad debe cambiar su cultura de exigencia extrema. Desde The Conversation. ¿Se imagina que todo lo que nos enseñaron en la escuela sobre cómo se construye la vida estuviera incompleto? Durante décadas, los libros de biología han asegurado que para fabricar una molécula de ADN es obligatorio copiar un molde o plano genético previo. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, acaba de descubrir algo que parecía totalmente imposible: una proteína capaz de crear ADN desde cero y sin usar ninguna plantilla. Este asombroso hallazgo ocurrió mientras los expertos estudiaban la antigua e invisible guerra que las bacterias libran contra los virus que las enferman. Para defenderse de estos ataques, la bacteria activa un escudo compuesto por una proteína muy especial. En lugar de copiar material genético, esta herramienta utiliza su propia forma física como plano para guiar la construcción de pequeñas cadenas de ADN, logrando engañar y atrapar a los virus invasores. Aunque este componente natural no puede fabricar genes completos y solo produce mensajes sencillos y repetitivos, rompe con las reglas tradicionales de la ciencia. El descubrimiento demuestra que la naturaleza posee mecanismos ocultos mucho más creativos de lo que pensábamos. ¿Se imagina una pastilla que puede duplicar el tiempo de vida de los pacientes con uno de los tipos de cáncer más agresivos? Por DW. Un nuevo fármaco experimental ha encendido una luz de esperanza al demostrar por primera vez un avance histórico contra el cáncer de páncreas avanzado. Este medicamento en píldora actúa bloqueando una proteína responsable del crecimiento de los tumores en la gran mayoría de los casos. En un estudio reciente con 500 pacientes, el tratamiento logró casi duplicar el tiempo de supervivencia en comparación con la quimioterapia tradicional. Además de prolongar la vida, las personas que tomaron esta pastilla diaria reportaron sentir menos dolor, sufrieron menos efectos secundarios graves y mantuvieron una mejor calidad de vida, mientras el tamaño de sus tumores disminuía de manera notable. Aunque los médicos aclaran que no se trata de una cura definitiva, sí la consideran un paso gigantesco a un nuevo modelo de atención. Las autoridades de salud ya plantean acelerar su revisión para que este tratamiento pueda llegar lo antes posible a quienes más lo necesitan. Y desde DW, ¿sabías que esa tarea doméstica que tanto detestas podría ser la clave para encontrar la paz mental? Aunque para muchos limpiar la casa significa aburrimiento o ansiedad, expertos en psicología y monjes zen aseguran que actividades manuales como barrer, fregar y ordenar tienen grandes beneficios para nuestra salud emocional. Realizar estas labores de limpieza nos ayuda a desarrollar una atención plena y a dejar que la mente descanse.
Al ser físicas y repetitivas, estas tareas tranquilizan nuestro sistema nervioso, nos brindan orden y nos dan una sensación de control, especialmente porque podemos ver los resultados de manera inmediata. Para dejar de ver la limpieza como una carga pesada, los especialistas recomiendan bajar el ritmo y concentrarse en los sentidos, como percibir la temperatura del agua o prestar atención a los movimientos que hacemos al limpiar. Además, aconsejan dividir el trabajo en pequeñas acciones, como empezar por una sola habitación o una sola superficie, para evitar sentirnos abrumados por todo lo que falta hacer. Finalmente, la clave está en soltar la idea de la perfección y entender que la limpieza no se trata de controlar nuestro entorno, sino de cuidar el espacio en el que vivimos. Así, mantener un lugar limpio se convierte en un acto de amor y respeto, creando un ambiente de paz y seguridad para nosotros y para quienes nos rodean. ¿Se imagina un planeta lejano que creíamos cubierto por un inmenso océano, pero que en realidad está hecho de un material muy parecido al hollín? Por The Conversation. Durante años, los astrónomos pensaron que muchos planetas fuera de nuestro sistema solar eran auténticos mundos de agua debido a su baja densidad. Sin embargo, un nuevo estudio científico sugiere que estos misteriosos lugares podrían estar compuestos por materiales ricos en carbono y compuestos orgánicos, transformando por completo nuestro conocimiento del universo. A estos cuerpos celestes se les empieza a conocer como planetas de hollín, pero no porque estén llenos de ceniza negra, sino porque contienen elementos químicos similares a los de los meteoritos primitivos. El problema actual es que desde la Tierra solo podemos medir el tamaño y el peso de estos planetas, y resulta que un mundo lleno de agua y uno dominado por el carbono se ven prácticamente idénticos a la distancia. El telescopio espacial James Webb ha sido clave en este debate al analizar los gases de sus atmósferas. Aunque en planetas famosos como el llamado K2-18b se ha detectado componentes que hacían pensar en océanos globales, la nueva hipótesis indica que estos mismos gases podrían provenir de un suelo formado por rocas de carbono. ¿Dejaría en manos de una computadora la decisión de permitir que un preso salga libre o regrese a la sociedad? También desde The Conversation, en los centros penitenciarios de España se utilizan herramientas llamadas algoritmos para calcular el riesgo de reincidencia de las personas privadas de la libertad, lo que influye directamente en sus derechos más fundamentales. Sin embargo, el uso de estos programas informáticos está despertando una enorme preocupación jurídica debido a su falta de claridad y actualización. El gran problema es que estos sistemas funcionan de manera totalmente oculta. Nadie fuera de la administración sabe exactamente cómo combinan los datos o qué peso tiene cada factor para dar un resultado. Esto provoca que los presos y sus defensores no puedan conocer ni reclamar los criterios que se usaron para negarles un permiso de salida, afectando su derecho a defenderse de forma justa. Además, estos programas evalúan aspectos muy personales que van más allá del delito cometido, tales como la edad, la nacionalidad, los problemas de salud mental o la falta de recursos económicos. Al usar estos datos como puntos en contra, el sistema informático castiga de forma automática a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Las leyes europeas prohíben este tipo de clasificaciones, ya que las decisiones en las cárceles deben analizar a cada individuo por sus acciones y no por el grupo al que pertenece. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y para cerrar la neta del día de hoy, en el top 10, mitos científicos desmentidos por la medicina y la física moderna. Número 10. La Gran Muralla China se ve desde el espacio. A pesar de su longitud, su anchura y los materiales con los que fue construida, se camuflan con el entorno geográfico, haciéndola invisible a simple vista desde la órbita terrestre. En la número 9, los murciélagos son ciegos. Aunque utilizan un sistema de ecolocalización altamente eficiente para cazar, la gran mayoría de las especies cuentan con una visión funcional y adaptada para ver en condiciones de poca luz. Número 8. El azúcar provoca hiperactividad en los niños. Múltiples estudios clínicos doble ciego han demostrado que no existe un vínculo metabólico real. La alteración en el comportamiento suele estar ligada al entorno social y a la emoción del evento donde se consumen los dulces. En la número 7, un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar. Una física atmosférica demuestra lo contrario. Estructuras altas y pararrayos reciben decenas de impactos durante una misma tormenta. La electricidad estática simplemente busca el camino de menor resistencia hacia el suelo. 6. El invierno ocurre porque la Tierra está más lejos del Sol. Las estaciones son resultado exclusivo de la inclinación del eje de rotación terrestre, no de la distancia orbital. De hecho, el hemisferio norte experimenta el invierno durante el perihel, el punto de la órbita más cercano al Sol.
En la número 5, el ser humano desciende directamente del chimpancé. La biología evolutiva establece que humanos y chimpancés actuales comparten un ancestro común que habitó hace millones de años, a partir del cual ambas especies divergieron en distintas ramas evolutivas. Número 4. Las neuronas no se regeneran. El proceso de neurogénesis es un hecho comprobado. El sistema nervioso central humano continúa generando nuevas neuronas a lo largo de toda la vida en áreas específicas del cerebro, como el hipocampo. En la número 3, los antibióticos sirven para curar el resfriado común. Las infecciones respiratorias comunes son causadas por virus. Los antibióticos son fármacos diseñados exclusivamente para destruir bacterias y su mal uso es la causa principal de la crisis global de resistencia antimicrobiana. 2. Las personas solo utilizan el 10% de su cerebro. Las imágenes por resonancia magnética funcional demuestran que casi el 100% de la masa cerebral está activa en distintos momentos del día, operando redes neuronales complejas incluso durante la etapa de sueño profundo. Y en la número 1, las vacunas causan autismo. El artículo original de 1998 que propuso este vínculo fue expuesto como un fraude deliberado y retractado oficialmente. Décadas de investigación global en millones de pacientes han confirmado de manera absoluta la seguridad de la vacunación y la ausencia de relación con el espectro autista. Y bueno, pues es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Gracias, Vale. Gracias, Edgar. Gracias al buen Lalo Carrillos de los controles. Quédese la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.